Hola, soy Rafaela y esto es Gobierno Transparente, podcast, el espacio donde hablamos con las personas que están cambiando el sector público desde dentro. Todos los lunes a las 7 de la mañana en tu plataforma de podcast favorita. Empezamos. Hoy nos acompaña Idoia Salazar, fundadora y presidenta de Odiseya, profesora de la Universidad CEO y directora de la Cátedra de IA Generativa, y además es coordinadora del primer sandbox regulatorio de IA en la Unión Europea, asesora del Parlamento Europeo y autora de libros de referencia como El algoritmo y yo y El mito del algoritmo, y muchas más cosas. Buenas tardes hoy. Idoia, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás? Un placer estar aquí con vosotros. Oye, lo primero, bueno, te conocíamos de referencia, te habíamos visto en redes, publicaciones y artículos, pero bueno, coincidimos en la presentación del libro que hizo en el Instituto de Administración Pública, a que corrían Nacho Criado, Villodre, Sí. grandes amigos, y bueno, ahí te cazamos. Cuéntanos también qué es Odiseya, lo primero. Pues Odiseya es una iniciativa que tuvimos hace pues ya unos 6 o 7 años, en 2019, en el que intentábamos crear una plataforma que aterrizara la teoría en torno a la ética en la inteligencia artificial. Yo llevaba más de 15 años investigando la ética en la inteligencia artificial, el impacto social de estas tecnologías a nivel internacional, y veíamos que había mucha teoría, pero empezaba a haber repercusiones negativas a nivel práctico derivadas del uso de las distintas empresas, del uso cada vez más masivo de la inteligencia artificial, y había pocas acciones prácticas sobre cómo implementar esta parte ética y al final conseguir un impacto positivo de la inteligencia artificial. Esta cuestión para mí era fundamental. ¿Por qué? Porque empezábamos a ver cómo grandes empresas, pues al final, bueno, no voy a decir específicamente nombres, pero sacaban o usaban algoritmos de IA que repercutían negativamente en entrar o no en una empresa, en un proceso público de captación de empleo en una empresa, o a la hora de detectar por posibles poco cuidado con los datos que derivaban en cuestiones como la discriminación. Entonces, en Odiseya creamos esta plataforma que actualmente pues ha crecido una barbaridad. Contamos con apoyo de muchas empresas del sector privado, pero también del sector público. Colaboramos con distintas entidades públicas, tanto a nivel nacional e internacional, y pues tenemos muchos también socios particulares. Y ahora además te doy una primicia. Sí. Aquí acabamos de crear la Fundación Odiseya for Good a partir de la asociación Odiseya. Y aquí, desde esta fundación, pues que de una manera mucho más estructurada, con muchos más apoyos y con bastante más personas que cooperan a nivel internacional, grandes referentes de la gobernanza de la IA, pues esperamos poder ayudar muchísimo más. Qué bueno. Sí, la verdad es que también, mira, nosotros que trabajamos con temas de gobierno abierto, hemos visto también cómo asociaciones han evolucionado a ser fundaciones, porque es un instrumento mucho más potente, también más claro, muchas veces en el tema de transparencia de la propia misión, Justo. de lo que hace. Sí. Es un paso lógico, pues enhorabuena. Sí, gracias. Tanto organizaciones públicas como privadas muchas veces se quedan en que ven a la IA como una herramienta de productividad. Pero ¿crees que somos conscientes de la magnitud del cambio que va a traer la inteligencia artificial a nuestras vidas, tanto en lo público como en lo privado? Pues yo te diría que ni siquiera yo, como especialista, nunca puedes decir experto en esta tecnología tan cambiante, pero que llevo tantos años investigando la IA, puedo llegar a concebir de una manera clara lo que va a pasar de aquí a 10 años. Yo creo que con eso te digo suficiente. Esta herramienta va a cambiar nuestra manera de ver la vida, nuestra manera que vamos a tener nuestros hábitos diarios, nos va a cambiar tanto a nivel profesional como a nivel personal, y en un en un periodo de tiempo relativamente corto. Entonces, si tomándolo desde esa perspectiva, pues es una de las tecnologías que ha impactado a la humanidad y que más va a cambiar a esa propia humanidad en un periodo de tiempo más corto. Entonces, está claro que obviamente pues es una herramienta imprescindible, porque al final yo siempre digo una cosa: a mí me gusta ir siempre a lo básico, a lo lógico, que veamos a estas herramientas desde lo más básico, y al final tenemos ante nosotros una herramienta que gestiona datos de manera masiva. Nuestro mundo cada vez más está concebido, cada vez está más traducido a esos datos, y lo que
Y lo que tenemos ante nosotros es esa herramienta fundamental que nos ayuda pues a gestionar todos esos datos y además nos ayuda a hacer predicciones que nos ahorra muchísimo dinero. O sea, actualmente, o sea, no es una opción que no usarla, pero también, obviamente, si queremos que el impacto sea pues, positivo, Sí. hace falta cambiar una infinidad de cosas tremendas. Y no te estoy diciendo solamente una. Aquí hace falta tocar pues, muchas cuestiones. Desde el diseño, estoy hablando de estructuras tradicionales para intentar adaptar nuestra vida actual, fundamentada principalmente sobre esos valores, sobre esas estructuras creadas hace más de 100 años, a algo mucho más ágil, que tiene que ser mucho más flexible, algo mucho más voluble y no a nivel negativo, para Sí. intentar realmente pues, captar lo positivo y que no nos afecte negativamente. El gran problema para mí es Sí. que no pienso que no seamos capaces, pero pienso que actualmente, aunque se están dando pequeños pasos y se empieza a percibir, todavía parece que hay veces que cuesta entender esta tecnología como algo más que una tecnología, sino como un cambio real del que comentábamos antes que vamos a vivir, que ya estamos viviendo y que más vamos a vivir de manera más drástica en los próximos años. ¿Ahí crees, por ejemplo, que los sandbox pueden ser fundamentales y sobre todo también en clave de nuestro país y de cómo entendemos muchas veces las innovaciones, ¿no? Sí, bueno, al final, mira, por entender, nosotros, como sabes, nosotros estamos ayudando ahora al gobierno por un contrato público para Ujú, hacer el sandbox regulatorio en IA en España, que ahora ujú, pues está acabando ahora y se van a plantear otros. Al final, para que entendamos qué es un sandbox, de por sí, un sandbox es es un entorno controlado de pruebas. Es un sandbox tecnológico, ujú. pues solo pueden tener muchas empresas u organizaciones que simplemente prueban su producto Sí, tecnológico a ver cómo funciona, cómo se percibe. Un sandbox regulatorio, que es el sí, que ahora está haciendo, pues impulsando mucho la Unión Europea y es el que hemos hecho nosotros aquí en España, lo que hace sí. es probar si esa herramienta tecnológica cumple con los requisitos regulatorios o éticos dentro de un entorno controlado. Vamos a ver si distintos expertos en la materia, pues pueden pues ayudar a la empresa en cuestión o a la administración pública a saber qué efecto, a ver qué efecto va a tener su sistema y si son capaces de cumplir con los distintos pues, criterios éticos en IA de una manera fácil y ágil, de manera que puedan usarse o implementarse esos requisitos éticos sin que eso les suponga un problema pues de que tarden mucho más en su implementación en el mercado, que se tenga que gastar mucho dinero, etcétera. Eso es la diferencia entre los sandboxes tecnológicos y los sandboxes Bien. regulatorios. Ujú. Entonces, que si los sandboxes regulatorios son necesarios a nivel internacional, o sea, es que ya no me estoy focalizando solamente en el ámbito de la Unión Europea. Sí. Obviamente sí que lo son. ¿Por Ujú, qué? Porque permiten probar una herramienta de alto ujú, riesgo, por ejemplo, ujú. antes de su salida al mercado. Voy a ver si este sistema de IA para seleccionar empleados en una empresa Sí. realmente cuando intenta cumplir su cometido en un entorno controlado, Ujú, realmente lo hace sin discriminar. Una vez que yo ujú, le hago todo el checklist en ese ujú, entorno, voy a probar si realmente funciona como queremos que funcione o no, o funciona ujú. de otra manera. Y en el caso de que veamos que no funciona, voy a ver qué medidas de innovación puedo poner en el sistema para que no se produzca ese daño. Es decir, son campos de pruebas que hoy en día pues, pues obviamente son bastante necesarios en el caso de, no para todos los sistemas, pero hay determinados que no se Claro. sabe muy bien las repercusiones que va a tener y entonces el hecho de probarlos antes pues te evita el que una persona se quede sin la pensión que se tiene que dar, que una persona pues si se le conceda la visa o sea, pues el crédito que se le tiene que conceder y no otro Sí, o diferente, es decir, el propio caso Bosco que hemos tenido con el tema del bono social sí, eléctrico, es decir, justo tal cual, ese eh, igual. Pues entonces es probar, intentar, y eso no tiene por qué estar reñido, ni con tardar más en salir al mercado ni nada si se hacen unas estructuras de sandboxes ujú, ágiles. O sea, ujú. aquí
yo creo que se trata de una cuestión. O sea, no se trata tanto de no poner ética ni medidas regulatorias, que es contra lo que está todas Ujú. muchas empresas, Sí. sino en desarrollar las herramientas tecnológicas suficientemente ágiles y fáciles de usar y sobre todo baratas para que distintas empresas, startups, lo que sea, las puedan usar también estos sandboxes como regulatorios, como herramienta fácil de usar y que no sea cara y Sí. sea accesible, Ujú. para que se usen y al final pues se consiga una guía mucho más eficiente, mucho más transparente, mucho más ética y mucho Ujú. más aceptada por todo el mercado. Ujú. Yendo un poco al sector público, nosotros tenemos básicamente quien nos escucha es, pues, o son empleados públicos del sector público Ujú, o empresas que son proveedores del sector público, o consultores, expertos, sociedad civil también, que trabaja, colabora con el sector público. Es decir, ujú, nosotros nos estamos encontrando como dos tipos de funcionarios. El innovador que dice, wow, yo tengo que hacer algo con IA, y el que mm. dice, a mí no me compliques, que esto me ayuda en el trabajo, pero no sé hasta qué punto. También las herramientas que utiliza la AI de administrar la administración son diferentes muchas veces a Mm. las de un privado, ¿no? Ante una administración mediana que quiere empezar a trabajar con o implementar herramientas de inteligencia artificial, ¿qué recomendación le, le harías, ¿no? Es decir, por alguien que quiera hacer bien las cosas, que quiere ser éticamente responsable, que tenga una responsabilidad también ante lo que va a implantar o ante lo que puede implantar o a lo que tiene que decidirlo implantarlo a lo mejor en un determinado momento. ¿Qué le dirías? Pues mira, a mí en este aspecto le diría dos cosas. Por un lado, es obligatorio usarla. Por un Ujú. lado, hay que usar inteligencia artificial, pero como administración pública, por mucho que sea mediana, yo tengo que poder dotar a mis empleados, funcionarios, de las herramientas necesarias para que ellos entiendan, por un lado, herramientas técnicas, como hemos hablado, Ujú. que sepan de qué manera, pues, eh, hoy en día, incluso, o sea, no hace falta saber programar, hoy en día tú puedes Claro. en un ámbito público directamente tú puedes tener en un ayuntamiento, por ejemplo, tú puedes tener pues tu sistema de IA con determinadas reglas, incluso tu sistema de IA generativa cerrado Ujú. en tus propios servidores en el que poner unas determinadas reglas que pues impidan a funcionario que por desconocimiento haga un uso Sí, claro. poco ético de esa tecnología en cuestión. Y luego, aparte, otra cuestión muy importante que debe de venir de la cabeza, yo siempre comento una cosa al Mm. final, el uso de la IA Sí. no es el uso de una herramienta, sino se tiene que acompañar de una estrategia de gobernanza. Y eso me da exactamente igual que sea Mm. una mediana empresa o una mediana administración pública, una Sí. pequeña un Pyme. gobierno Mm. local o pyme o lo que sea. Eso Mm. todo tiene que venir acompañado de una estrategia de gobernanza que tiene que dotarle. Lo primero que tienes que hacer ya no solamente es dotar de esas herramientas open source, fácil acceso, lo que sea, que existen ya en el mercado, dotar, pues a lo mejor en este caso, para que mis empleados puedan usar herramientas de ella en un entorno controlado, contratar servidores cerrados con Mm. un modelo de Sí, inteligencia sí, con artificial todos los generativa que mecanismos. puedan usar mis empleados. Sí. Y luego hay otra cuestión fundamental dentro de este mecanismo de gobernanza, que es la formación a todos mis empleados. Ujú. No en el uso solo de la herramienta, Claro. sino en el uso ético de la herramienta, en el impacto de la herramienta. ¿De qué Ujú. manera les va a afectar a ellos, que también tienen derecho a saber eso, a su privacidad? Si empiezan a compartir datos de determinadas cosas, todas este tipo de cuestiones. Y también yo diría que también suele ser muy útil en estos aspectos incentivar a los empleados, a todos los empleados, pues diciendo, para que no piensen que pueden llegar a perder las tareas Claro. que están desarrollando debido a la Hay un automatización miedo, la gente dice, de la todo IA. Por la eso, parte más incluso de desde ciencias los sociales. funcionarios, no creas, ¿eh? Claro, claro. También. Y lo que hay que hacer es pues hacerles ver que obviamente va a haber eso, el impacto lo vamos a sufrir todos de una manera u otra, Mm. pero incentívales para que piensen, a ver, tu tarea, tú qué tipo de tareas haces en tu trabajo diario, de qué manera podrías mejorar esta tarea o cómo lo puedes amplificar de alguna manera con el uso de herramientas de inteligencia artificial generativa. Es Mm. decir, dale, empodera a tu propio empleado para que sea creativo Mm. y vea para que se incentive a aprender y Mm. aparte de darle las charlas del uso ético Claro. y motivarle a mediante premios, mediante Mm. pues una creación de insignias o lo que sea, lo están haciendo ya muchas empresas Sí. para
empoderar al empleado, que empieza a perder el miedo, que empieza a conocer bien estas partes de ética, de por qué son necesarias, este cuidado ético, si percibe algo que puede dañar, que lo diga también, que se levanten redes de alerta. Es decir, y todo esto tiene que venir de la cabeza. O sea, esto ya no viene, toda esta estrategia no viene del departamento de Del IT, Departamento de la de administración Transformación pública. Digital de turno. Esto no, esto ya viene de la cabeza, de la propia cabeza de la administración que De la sea, o organización. de la empresa en cuestión o de la organización en cuestión. Esta estructura, obviamente revisable con las nuevas salidas de ahora con los agentes, con esto es fundamental para entenderlo. El resumen, hay que quitarles el miedo a usarla porque es un deber, es la herramienta que ayuda a ser más eficientes. O sea, no se trata de no usarla porque tiene riesgos, aquí todo tiene riesgos, hasta pues de usar el lápiz, resulta que a alguno se le va la cabeza y se lo clava en esto al de al lado y tiene un problema. Entonces, se trata de aprender a usarla y no solamente eso, sino aprender a usarla de manera responsable. Sí, lo que comentabas, es decir, ayer salía la noticia, creo que la Diputación de Pontevedra, que ya tiene su entorno de IA, que le llaman Claro, CIA. Hay otras claro, organizaciones que pues están contratadas con OpenAI, es decir, para tener el claro. GPT. Y después lo que estabas comentando de estrategia, recuerda así de memoria, tenemos a punto de salir la estrategia de Valencia, Diputación de Valencia, Castellón ya ha hecho su estrategia, Segovia Claro. también, la Diputación de Segovia ha hecho también su documento regulatorio y parten de gobernanza, de ética, todas estas cuestiones que estabas comentando. Fíjate lo importante que es, está revolucionando. Yo no recuerdo ninguna otra tecnología precedente que haya acompañado tanta revolución. En este sentido, que se creen estas estrategias de gobernanza, que se perciba, que se hable tanto, y eso por un lado, y por otro que se hable tanto de ética cuando Claro, se habla de una tecnología. Yo no totalmente. recuerdo, no sé de tú, pero yo, vamos, ni con Internet, ni con redes sociales, ni nada, se habló tanto de ética como se está hablando ahora con los temas de inteligencia artificial. Entonces, mira, no es tan mal el tema. Oye, hablando de regulaciones, es decir, eso que siempre se comenta que Estados Unidos innova, China copia y la Unión Europea regula. ¿Cómo lo estamos haciendo de la Unión Europea hacia España a nivel de la creación de organismos tipo AESIA o las normas que nos estamos dando? ¿Tu opinión? Bueno, pues ese es mi opinión es que eso que acabas de decir, pues es el típico cliché. También todo tiene sus matices. Yo he seguido los temas de regulación por mis Sí. implicaciones también con el sandbox regulatorio desde que la regulación Sí. en IA se empezó a fraguar. Y yo tengo una cosa clara en mi cabeza. O sea, igual que se han regulado otras grandes tecnologías en el pasado, como puede ser el automóvil, y aquí todo el mundo y tenemos una regulación específica al respecto. Esta tecnología tiene un impacto tremendo, tremendo, y requiere cierta regulación. ¿Para qué? Pues para simplemente, fíjate, me lo digo de una manera pues más clara todavía, para la propia eficiencia en el uso de la inteligencia artificial hace falta este cuidado ético que corresponde a la transparencia, es decir, a la transparencia, trazabilidad del sistema, de trazabilidad de los datos también, la limpieza de los datos, la autonomía en la toma de decisiones, porque no todas las datos que contextualizan una decisión están digitalizados. Claro. Eso, entre otras cuestiones, como por ejemplo la responsabilidad. Entonces, para que un sistema de IA sea eficiente, estoy hablando de sistemas de IA de alto riesgo, requiere de ese control, de esas medidas éticas. Y al final lo que hace la regulación en IA es volver obligatorio algunos de esos principios internacionales en inteligencia artificial. Ni más ni menos. Es volver obligatorios el principio de Human Oversight, de supervisión de los sistemas de IA, transparencia, explicabilidad, supervisión, bueno, le hemos dicho, supervisión humana, cuidado con los datos, vallas, no discriminación. Prácticamente todos corresponden a esta cuestión. Entonces, en este sentido, lo veo. Es un proceso lógico, al final, lo que ha aplicado la Unión Europea. Ha dicho, no voy a regular la tecnología, regulo casos de uso de alto riesgo porque también lo requieren. Tengo que tener cuidado con determinadas cosas para que no afecte negativamente. ¿Qué es lo que creo? Por no estar mucho tiempo, porque de esto podríamos hablar para toda la vida. Sí, esto da para mucho. De esto. Sí, entonces, ¿qué es lo que pienso? Que la Unión Europea sí que ha hecho bien esa parte, no ha hecho bien otra parte, que considero igualmente importante, que es la comunicación y el dotar a la población
de herramientas fáciles de usar, open source. Estoy hablando de la población, de las empresas, también Sí, administraciones sí. públicas, todo aquel que use o desarrolle un sistema de ella. Mm, Entonces, en mi opinión, se hizo bien. Bueno, no se ha hecho mal, ujú. más bien, Sí, tu no se opinión. hizo mal, Ujú. porque además se contó con gente de empresas, que dijo, de grandes empresas y pequeñas Sí, el empresas, proceso que sobre nosotros casos de trabajamos en temas de uso participación y todo eso. fue una Eso está co-creación realmente. con una co-creación, Ujú. co-creación. ¿Qué es lo que no se ha hecho bien? La comunicación. No se ha comunicado adecuadamente, se ha publicado algo difícil de entender. No se ha dotado, a la vez que se sacaba o se empezaba a ver la regulación, de herramientas que automaticen buena parte de estos procesos, que ya las hay, ahora ya están empezando a aparecer cada vez más. Es Ujú. decir, la Unión Europea y no se ha hecho los estándares a tiempo para que todo el mundo lo hagamos de las mismas maneras, de la misma manera. Entonces, una de las partes está bien, pero las otras son igualmente importantes. Yo tengo que saber, perdón, yo no, la startup más pequeña de este país y de la Unión Europea tiene que saber entender de qué Ujú. manera tiene que aplicar la regulación. Si no tienen idea, porque esto no lo entienden ni Eso los puede ser un abogados, freno. o les Ujú. es complejo, eso es un freno para la aplicación, obviamente, y para que cada vez haya más startups que tengan miedo, entonces no lo uso y no lo utilizo, y entonces me estoy cargando las iniciativas de miles de startups en la Unión Europea. Ujú. Oye, Entonces, si tú directamente con esto mismo sí. le dotas, haces la regulación, piensas también en esta parte de comunicación a la vez que lo haces, colaboras de la misma manera con los organismos de estandarización para ir haciendo también estas pues, estándares para la aproximación que tienes que tener a la gobernanza, la aproximación que tienes que tener a Ujú. las Sí. diferentes y desarrollas herramientas, estándares, software open source para poder hacer un cribado de las variables de los datos para no ser discriminatorio, para proporcionar Ujú. plataformas oficiales para el cumplimiento con el ley Act, Ujú. te evitas cantidad de habladurías que están a la simplificación. O sea, lo que produce es una simplificación de la implementación de la regulación, y con la comunicación también le das a la Ujú. población entendimiento y resuelves buena parte del problema. Ujú. Pero no. Pues es fundamental, sí. Es que, claro, lo hemos visto, por ejemplo, que hay startups españolas, vosotros trabajáis mucho también con empresas, por ejemplo, Mm, Lucía, con Z, como sí. que ha crecido mucho, pero claro, de pronto desaparece del WhatsApp. Yo lo tenía en el WhatsApp para traducir los audios. Mm, De pronto me tengo que ir a una aplicación, es un poco, te dejas un poco mm, como con cierta inseguridad, ¿no? ¿Qué ha pasado ahí? Y he dejado de utilizar Lucía, por mm, ejemplo. mm, mm. No Sí, sé. sí, pues al final es una incertidumbre. Yo creo Mm, que todo esto se traduce en incertidumbre del mercado. ujú, Hay personas que sacan, empresas que sacan herramientas, pues al final tienen miedo de que no cumplan con la regulación y les multen por determinadas cuestiones, desaparecen mientras que pues intentan ver cómo cumplir con la regulación. Es decir, hay incertidumbre que no beneficia a las empresas, las empresas en la Unión Europea. Entonces, yo creo que esto, como vuelvo a decir, la incertidumbre, ¿cómo se resuelve? Creando estándares, creando una buena comunicación y, y ya está, y dando al mercado facilidad para poder cumplir con esas medidas éticas. ujú. Y también facilidad, y también que saquen herramientas prácticamente gratuitas para que las empresas startups no tengan que contratar a grandes consultorías para poder cumplir. Eso es Sí, que bastante se importante. pueda liberalizar esa parte de Sí. acceso. Oye, vamos a ir terminando, Idoia. Estamos con Idoia Ujú, Salazar, de Odiseya. No queremos dejar pasar tu opinión. Lo hemos visto también que lo habéis puesto en redes. Bueno, magnífica Humanitas, de la encíclica del Papa, que además tenemos a León XIV pronto en España. Hemos leído un poco de todo. Ha habido pues un gran acogimiento por una parte, por otro lado, pues entienden que bueno, pues que la encíclica se mete que incluso la IA es demasiado compleja como para que pueda ser ujú. regulada. No sé. Tu opinión sobre la encíclica. A ver, yo creo que debemos partir de una cuestión. El hecho de que el Vaticano esté tan, pues
esté haciendo, pues, o tenga una opinión y una opinión no negativa sobre esta cuestión ya es ya de por sí muy positiva. Entonces, yo de por sí, fijaros, fíjate la complejidad tan tremenda que tiene esta tecnología, que Sí. incluso, pues, yo estoy colaborando con varias instituciones a nivel internacional, como el World Economic Forum, la ONU, Ujú. pues, la UNESCO, y aparte con gobierno, bueno, con muchos, pues sectores, instituciones que están intentando gobernar o tener su visión, y es muy complejo ya desde el punto de vista pues técnico y de impacto social, y para entender pues la Y propia desconocido de proyección dónde puede que llegar. tiene, y desconocido. O sea, yo no te podría decir, más o menos sí, ahora si quieres te cuento mi visión del Sí, próximo futuro muy sí. rápidamente, pero ya de por sí que una entidad tradicional como el Vaticano, de tal magnitud, Ujú. esté pues acogiendo, investigando, porque nosotros estamos trabajando con el Vaticano Ujú. en alguna iniciativa para ver cómo podemos usar la IA para el bien social. Ujú. Entonces, para conseguir incluso los objetivos del desarrollo sostenible, para Ujú. algunas cuestiones. Entonces, ya de por sí, el hecho de que, sin meterme en más detalle, yo diría, Sí. o sea, ya de por sí que el Vaticano esté tan interesado en investigar, y no de manera siempre negativa, sobre estas tecnologías, me parece un punto positivo, y yo aplaudo la actitud que Ujú. me pensaba. Yo hace pues 10 años casi para mí hubiera sido pues muy difícil de creer que se iba a tomar esa actitud tan positiva, y a mí me ha sorprendido para bien. Y de hecho te digo una cosa, estoy colaborando y me llaman cada Ujú. vez más eh, pues, mm, pues distintas congregaciones religiosas, también Ujú. de católicas, incluso Ujú. incluso de otras religiones, Sí. pues para hablar sobre inteligencia artificial, para enterarse qué es en realidad esto de la inteligencia artificial, de qué manera les afecta. Hay mucho interés por parte del ámbito religioso, y no debemos olvidar, como decía, este vertiente de la IA, más allá Sí. de la IA empresarial, en el que podemos usar la tecnología para resolver grandes problemas que hemos tenido en la humanidad desde siempre, como por ejemplo temas de no sé resolver, pero aportar el hambre en el mundo, cuestiones Sí. migratorias, determinados, bueno, y ya no por no hablar del cambio climático, de otras Ujú. cuestiones. Entonces, este área, el Papa también está muy interesado, y todo su entorno, pues es Ujú. sin duda pues algo que también aplauden desde el Vaticano, y yo creo que siempre también debemos pensar nosotros en esta Ujú. vertiente tan importante también que tiene el área. Bueno, pues ahora te vamos a pedir que seas una Cassandra, Cassandría en este caso. Cómo es el futuro a corto y a medio plazo? A largo te lo disculpo. Pues fíjate, lo veo más incluso a corto plazo. Bien, me voy a Sí. mojar. Ya Ujú. que esto, te diré que te doy otra primicia. El día 4 de noviembre publico un libro con Ariel de Mm. Planeta, Sí, ¿vale? sí. Sobre asistentes universales de inteligencia artificial. Qué Eso es bueno. el siguiente paso de la IA, después Mm. de pues, mi experiencia y mi trabajo con distintos grupos de grandes tecnológicas, y Mm. saber por dónde va avanzando esta tecnología. Ujú. Pues ya estamos hablando a nivel a nivel tecnológico, y para comprender el impacto de asistentes, como si fuera un secretario o secretaria Sí. personal que Ujú. tendremos cada uno de nosotros, y Ujú. que serán capaces no solamente de atendernos a nivel personal, estamos hablando ya casi de una inteligencia artificial general, un solo asistente capaz de resolver muchas de las cuestiones que le planteamos cada una de las personas, tanto a nivel personal como profesional. Y no solamente eso, sino será capaz de intercomunicarse con otros asistentes de otras personas para resolver eh, pues cuestiones, tareas que nosotros pues le delegaremos. Eso pues sin duda, eso es el Ujú. futuro más inmediato que va a tener la inteligencia artificial, y eso sí, eso ya es prácticamente la inteligencia artificial general, y las implicaciones éticas y implicaciones sociales que va a tener en la vida de todos, a todos los niveles, pues serán muy grandes. Ujú. Pues con esta última reflexión cerramos la entrevista con Idoia. Me quedo con claves que has dicho, la estrategia siempre, la estrategia y en clave ética de cuando una organización quiera asumir la inteligencia artificial, no tener miedo, que casi es una obligación para los empleados públicos o privados de esa organización, que no tengan miedo a formarse y que la propia organización dé esas claves y mente abierta con la creatividad que te puede suponer pues trabajar
pues a lo mejor con compañeros y también con agentes que te puedan ayudar en tu día a día. Pues, Idoia, pues muchísimas gracias por asistir a este episodio de Gobierno Transparente Podcast. Y que se me ha ido la pantalla en un momento, perdona. Y con esto, bueno, pues cerramos este episodio. Estaremos muy atentos a Odiseya, a todos, al futuro libro que vais a publicar, y pues dejaremos a la Fundación Odiseya for Good. A la Fundación Odiseya, que nos hace en primicia. Y bueno, pues dejaremos en las notas del episodio la web vuestra, de tu perfil, y también la red social de Instagram, que está muy chulo. Así que, bueno, pues gracias por acompañarnos en esta conversación abierta. Soy Rafa Ayala y esto ha sido Gobierno Transparente Podcast. Si te interesa este contenido, suscríbete en tu plataforma de podcast y síguenos en redes X, LinkedIn e Instagram. Seguimos hablando de lo público la semana que viene. Muchas gracias, Idoia. Muchas gracias.